Lucas 15. Esta es una parábola que justamente acabamos de ver también hace poco en Hogueras, hace unas cuantas semanas. Los que están en Hogueras estamos disfrutando de las parábolas que Jesús usó para enseñar, para dar duro, conciso, pero con amor a las personas que lo estaban escuchando. Entonces, esta es una de las parábolas que leímos, que estudiamos hace poco en Hogueras, y obviamente pues aquí el título que nos dice, que está en muchas de las Biblias, dice parábola del hijo pródigo. En otras versiones no traen título, en otras versiones traen un título diferente, pero yo hoy voy a usar la Reina Valera. Con esta crecí, esta me gusta y pues voy a usar esa versión, ¿sale? No vamos a leer toda la parábola, solo vamos a leer a partir de los versículos 18 al 24, ¿sale? Es el punto clave que hoy vamos a estar trabajando. Pero antes vamos a pedirle a Dios que sensibilice nuestro corazón y nuestro oído para estar atentos a lo que Él quiere hablarnos el día de hoy. Señor Jesús, aquí estamos listos y dispuestos para escuchar la palabra que tú tienes para nuestras vidas. Que nuestro espíritu se alinee contigo, que nuestro oído esté atento a lo que tú tienes para cada uno de tus hijos en esta mañana. Que ellos puedan escuchar, que ellos puedan plantar en su corazón y que no olviden lo que tú les vas a decir en esta mañana. Espíritu Santo, aquí estamos, úsame y que seas tú. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, rápidamente voy a leer entonces los versículos del 18 al 24. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Sale? Esta historia yo sé que tú la has leído, la has escuchado 1000 veces, y te prometo que después del día de hoy la vas a leer y la vas a escuchar otras 1000 veces más. Pero como yo luego les digo en la hoguera, el versículo que leas, así sea el mismo, 1000 veces los leas tú, 1000 veces Dios te va a hablar de manera diferente. ¿Sale? ¿Cuántos están conscientes de que cada que lees la palabra, aunque sea el mismo versículo que leíste ayer, hoy tiene algo diferente, porque Dios tiene mucho para darnos? ¿Sale? Entonces, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos ¿en quién creen? En el Padre. Claro, hoy es el día del Padre, estamos honrando a los padres y hoy vamos a hablar acerca del Padre. ¿Sale? Vamos a retomar un poquito la historia. El hijo menor le dice: papá, quiero que me des mi parte de la herencia. ¿Sí? Y para quienes han leído y para quienes no, estábamos leyendo, estábamos investigando la parte de, en ese tiempo, en esa cultura, que un hijo le pidiera la herencia a su padre en vida, le estaba diciendo prácticamente: padre, deseo que te mueras. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte es lo que estaba haciendo el hijo menor con el padre vivo! Pero nos dice que el padre no actuó pues conforme a la cultura, porque el padre tenía todo el derecho de decirle no, de negarse completamente, y casi de: óyeme, ¿qué te está pasando? ¿Por qué me estás diciendo esto? Sin embargo, el padre se la dio. ¿Sale? Entonces el padre le da su herencia, ¿sí? Pues obviamente le da todo el derecho al hijo de hacer con su parte de la herencia lo que él quisiera. Y de igual manera, para ese pueblo, para esa cultura, esa acción no nada más avergonzaba al hijo, sino que avergonzaba a toda la familia. El hijo menor estaba poniendo en vergüenza no solamente su vida, sino también la de su padre y la del resto de su familia. ¿Sale? Hasta aquí podemos darnos cuenta que este padre rompió el modelo del patriarcado de aquel lugar y de esa cultura. Pero ojo, esta parábola la está contando Jesús. Jesús le estaba dando otro nivel a ese padre, y ahorita vamos a ir entendiendo por qué. Sabemos lo que pasó después con el muchacho: malgastó la herencia,
la desperdició, hizo lo que quiso de su vida y llegó un momento en el que ya no tenía nada, ni los que decían ser sus amigos, ya tampoco no estaban. Entonces consigue un trabajo para darle de comer a los cerdos y él veía la comida de los cerdos y es como, híjole, se me antoja porque tengo hambre. Ya ni para comer tenía el hijo. Y entonces empieza a pensar, están mejor los sirvientes de mi padre. Ellos tienen un lugar donde estar, ellos tienen comida que comer y yo estoy aquí padeciendo. ¿Qué estaba pasando con este hijo? Él estaba completamente humillado y su identidad estaba completamente destrozada. ¿Por qué? Por las consecuencias de una mala decisión. ¿Sale? Entonces vamos a leer nuevamente el versículo 20 de Lucas 15 y dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces el hijo un día decide, pues voy, con toda y la vergüenza que traigo, con todo y como estoy, pero voy a ver a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No sé, hijos, cuántas veces hiciste algo malo y ya estabas preparando el discurso que le ibas a decir a papá para que papá no te regañara tanto. No lo sé, yo lo hice pocas veces. Entonces, este hijo estaba preparando ese discurso, ¿sí? Y no me imagino la travesía que tuvo desde el lugar en donde estaba hasta llegar a la casa de su padre. Todo nervioso, temeroso de que su padre no lo recibiera o de que la misma gente del pueblo no lo dejara entrar. No sé, muchas cosas. Me pongo a pensar en el hijo y digo, pobre, qué estrés ha de haber estado viviendo. Pero él algo lo movió a decir: tengo que regresar a la casa de mi padre. Y lo increíble de esto es que dice que el padre lo vio a lo lejos todavía. ¿Qué nos quiere decir? Que tal vez el padre todos los días desde que su hijo se fue salía para ver si él regresaba. Vemos un padre que aún a pesar de que el hijo le hizo un mal, él todos los días salía a ver si su hijo regresaba. Y entonces se llegó ese día. El padre lo vio a lo lejos. Y entonces dice que caminó. No, ¿verdad? Dice que corrió. Otra cosa más que para hombres como él, en esa cultura con vestiduras largas, dice que también era un acto de vergüenza. No sé, yo sé que ustedes hombres ahorita en este tiempo no nos entienden, pero las mujeres que luego usamos el vestidito largo y como que queremos correr, como que nos estorba el vestido, ¿verdad? Y como que lo levantamos tantito para poder correr. Entonces imagínate el padre con su túnica y entonces ¿qué hizo? Se la levantó un poco para poder correr. Era otro acto de vergüenza en esa cultura. Un hombre no podía hacer eso, estaba mal visto, pero al padre no le importó porque él vio a su hijo. Y entonces llenan el encuentro con su hijo y el hijo empieza a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice que el padre se echó sobre su cuello. Me imagino un abrazo efusivo de esos que damos cuando tiene tiempo que no vemos a una persona que amamos, de ese abrazo efusivo, y lo besó. Ya con eso te das cuenta del amor de un padre. Ya con esto hasta aquí podemos ver lo que un padre hace en la vida de un hijo. Y las mamás el día de hoy me van a perdonar, pero hoy vamos a honrar a papá. Mamás, entiéndanos, les damos su valor. Ustedes tienen un lugar especial, pero en esta casa sabemos cuál es el lugar del hombre. Sabemos cuál es el lugar del padre y se lo estamos dando y se lo vamos a dar. Entonces, después de esto que lo abrazó, dice que el padre lo llamó y les dijo: traerle ropa, traerle el anillo, traerle sandalias y vamos a matar al becerro más gordo, porque mi hijo muerto ha resucitado, mi hijo perdido lo hemos hallado. ¿Y qué significan estas tres cosas? Le dio una túnica. Es señal de dignidad y honor
prueba de aceptación. Hijo, te estoy vistiendo porque aún a pesar de lo que hiciste, te estoy aceptando de regreso. Le dio el anillo, señal de autoridad transferida nuevamente a su hijo. El hijo, el día que se fue, perdió autoridad como hijo del dueño de esa casa. Pero ese día le volvió a poner el anillo y le dijo: te vuelvo a transferir la autoridad que tú tienes como hijo. Y lo calzó, porque en aquel entonces los sirvientes no usaban calzado. ¿Por qué? Porque no llegas a mi casa o no regresas a mi casa como un sirviente, regresas a mi casa como el hijo que eres. Eso es lo que le estaba diciendo este padre a su hijo. Y vemos cómo Jesús rompió por completo el molde de padre que tenían en esa cultura y lo elevó. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Padre así es. Dios nuestro Padre, no importa de dónde venimos, no importa que si ya estábamos cerca de Él, le dijimos: Dios, aguántame tantito, espérame, me está llamando esto acá la atención, dame chance. Y te fuiste a enlodar y todo y regresas. Dios no te va a rechazar. Él te va a volver a vestir, te va a volver a poner un anillo y te va a calzar. ¿Por qué? Porque Él te está aceptando nuevamente como su hijo. ¿Vale? Claro está, repito, que este Padre está representando a nuestro Padre celestial, ¿sí? Él nos acepta, nos da autoridad y nos llama como hijos. Y aquí entonces va entrando la paternidad. ¿Qué es paternidad? Es un estado continuo de ser el protector, el que provee y el que construye a lo largo de la vida de sus hijos. Otra vez, papás, quiero que escuchen esto. ¿Qué es paternidad? Es el estado continuo de ser el protector, el que provee, el que construye a lo largo de la vida de sus hijos. Esta última palabra me encantó. El que construye a lo largo de la vida de sus hijos. En esta época se ha querido minimizar hasta lo más que se pueda el valor de un padre. El enemigo, por donde quieras, por donde le veas, a donde vayas, ha querido quitarte tu lugar, papá. ¿Pero qué crees? ¿Tienes la autoridad de ser hijo de Dios? De que Él es tu padre y tú, papá, tienes la autoridad de decirle al enemigo: ¿qué crees? Conmigo no, en mi casa no, voy a ser un padre conforme a lo que Dios me está diciendo. Que el enemigo sepa que con los hijos de Dios, varones, no se puede meter. Allá afuera te van a decir lo contrario. Allá afuera va a haber muchas circunstancias en las que desanimen el hecho de querer ser un padre. Pero nosotros, ustedes deben de tener en cuenta: no, quiero ser papá. Y ahorita vamos a ver por qué. Esto es glorioso, papás. ¿Sale? ¿A dónde quiero llegar con esta historia? A lo que Dios puso en cada uno de ustedes, hombres. ¿Sí? Por algo, no nada más fue como una idea de: ay, pues vamos a ver que el hombre en un determinado momento sea papá y la mujer en un determinado momento sea mamá. Y pues que tengan hijos. Ay, a ver qué pasa. No, nuestro Dios todo lo planeó con un propósito. Y entonces Dios te dio algo especial. Déjame decirte que Dios te ha diseñado para duplicar su paternidad. Hombres, ¿para qué te ha diseñado Dios? Para duplicar su paternidad. ¿No es esto increíble? ¿Por qué? Porque te dijo: vas a ser papá, pero no te preocupes, o sea... Digo, y entiendo la parte de que a uno no le enseñan a ser padre, y en eso mi esposo y yo pues estamos platicando cuando llegue el momento, ¿no? Y digo, chispas, pero tenemos a nuestro Padre, tienes a tu Padre celestial, que claro que en cada etapa de tu hijo, Él te va a ir capacitando para que tú puedas seguir construyendo en su vida y para que tú le puedas ir dejando un legado celestial, ¿sí? Entonces, Dios te ha diseñado para duplicar su paternidad. ¿Y sabes cuál es la función? Una de las más importantes. Y repito, por eso Satanás está atacando la paternidad con todo. ¿Por qué? Porque esta función que tú tienes es la de dar identidad a tus hijos. Mamás, perdóname,
Esto no lo puedes hacer tú. Esto solo lo puede hacer el varón, el padre. Él es el único que le puede dar la identidad correcta a tus hijos, cuando obviamente, papá, estás alineado a tu Padre Celestial. Me encanta, hace muchos años, yo sé que muchos se acordarán, no sé, estaba yo viendo una película y vi por ahí en el fragmento, dice en una conversación, y me llamó mucho la atención porque dijeron, le mencionaba a ella al hombre, el poder del padre. Y yo me quedé así de, a ver, ¿cómo? Y entonces, se los voy a leer textual porque está interesante, dice: no subestimes el poder de los papás, son geniales para levantarte y quitarte el polvo. Te dan el coraje para hacer las cosas que nunca pensaste que podrías hacer. Mi padre me llevó a mi primera clase de ballet. Por si no la han visto, ya es de muchos años, se llama Educando a Papá. Ya tiene muchos años. Pero lo que dijeron en esa frase es poderoso. El papá en un instante a los hijos puede levantarnos y quitarnos el polvo. No sé si los han visto, papás. Digo, obviamente como mamás es como tengo el cuidado de mi hijo. Ya se cayó, ya se raspó, revísalo. Y el papá, ¿cómo es? Dale, ¿no? Entonces es así como, y no es que no tengan amor. Esa es su manera de mostrar amor. Hijo, ¿te caíste? Dale. No sé si también ya tiene tiempecito que salió un TikTok de una chiquita que en una competencia de patines, no sé si se acuerdan, que la niña va en patines, creo que eran puros niños con los que estaba compitiendo, no sé. El caso es que la niña se cae y el papá es el que la está animando y es de levántate, vamos y dale. Y la niña gana esa competencia. El papá es el que nos da a los hijos la seguridad de hacer cosas de las que no nos atrevemos. Por ahí también estaba leyendo que el papá, la influencia del papá ya ayuda mucho a la sociabilidad de los hijos. O sea, que quiere decir que así como eres socialmente, pues así te lo transmitió tu papá. No le eches la culpa al papá, a la mamá de eso, ¿eh? Si eres introvertido, y si tienes a tu papá ahí a un lado, dile, ay, papá, gracias, ¿no? Pero esto también lo transmite el papá, ¿sale? Entonces, pero ustedes, digo, aquí está hablando del poder de un padre terrenal. La diferencia con ustedes, papás, es que ustedes tienen que reflejar el poder del Padre Celestial. No nada más el terrenal, sino el poder del Padre Celestial. Él te ha dado, ahora sí, uno de los más grandes honores, el honor de dar identidad a tus hijos. Hay dos funciones fundamentales aquí. El padre tiene el poder de establecer identidad y el carácter de sus hijos. Un hijo debe estar bien establecido en quién es. Tu papá eres quien le dice a tus hijos quién eres. Allá afuera ahorita se están queriendo dar el lujo de quererle decir a los hijos, de querer decirle a los niños, de querer decirle a los jóvenes, tú puedes ser lo que quieras. Pero ojo, papás, tú le vas a decir a tus hijos, discúlpame, mijito. No, eso me toca a mí. Con la autoridad que el Padre Celestial te ha dado, tú le vas a decir, tú eres mi hijo, perteneces a esta familia y sobre todo le estás enseñando también quién es su Padre eterno. Ese es el gran honor y claro, una gran responsabilidad que tienen ustedes padres de dar esta identidad y de ir construyendo el carácter de sus hijos. Dios mismo estableció a Jesús. Vámonos a Mateo 3:17, por favor. Y dice allí, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús sabía perfectamente quién era, el Hijo de Dios, pero Dios tuvo que establecerlo. Esta es la parte cuando Jesús se está bautizando y Dios lo establece. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sale? Entonces, un hijo debe de estar bien establecido. Al establecer a tus hijos, ellos están autorizados para ser prósperos. ¿Te das cuenta, papá? Cuando tú estableces de manera correcta a tus hijos, les estás dando la autoridad para ser prósperos. ¿En qué? En todo.
Cuán importante es tu papel de padre conforme al corazón de Dios para la vida de tus generaciones. Al establecer a tus hijos, también pueden seguir caminando en su propósito. ¿Sabías que todos los que están aquí presentes tenemos un propósito específico? ¿Quiénes ya lo saben? ¿Y quiénes, si todavía no sabes cuál es tu propósito específico? Dile a Dios, muéstrame ese propósito. Y tú, papá, eres el encargado de seguir motivando, de seguir enseñando, de seguir instruyendo para que tus hijos lleguen al cumplimiento de su propósito. ¿Sale? Esto responde a estas preguntas que cuando uno pasa la adolescencia y todavía parte de la juventud nos hacemos. La pregunta es: ¿de quién soy? ¿De dónde soy? Si tú estableces de manera correcta la identidad de tus hijos desde que son niños, cuando sean adolescentes, jóvenes, ellos no van a tener la pregunta con duda. Se la van a hacer, pero van a tener la respuesta correcta. Soy hijo. ¿Sale? La segunda, los padres moldean el destino de un hijo. Ven el potencial dentro de sus hijos y los ayudan a crecer hasta alcanzar ese propósito, ese objetivo. ¿Sí? Tu papá eres el que se encarga de decir: mi hijo es bueno para esto y esto le gusta, lo voy a motivar. Le voy a dar las herramientas que necesita para cuando esté desanimado, ahí voy a estar para decirle: vamos hijo, tú puedes, sí te caíste, pero esto no es el fin, tú puedes, levántate y llega al cumplimiento de tu destino. Les estás dando identidad, les estás dando propósito y les estás dando destino a tus hijos, papás. Por eso el enemigo está constantemente diciéndote por donde escuches: ¿para qué? ¿Para qué eres papá? ¿Para qué ves por ese niño, por esa niña? No, tranquilo, relájate. No, tú, papá, tienes esta función de dar identidad, de continuar ese propósito para que tus hijos lleguen a cumplir su destino. ¿Te das cuenta de lo que implica el ser un padre? ¿Qué más hace el poder de la paternidad en los hijos? Les transmites amor, les transmites afirmación, les transmites seguridad, estabilidad, visión, protección, provisión, obediencia, instrucción. Hijos, escuchen bien, también incluye la corrección. Mi papá, yo puedo decir: mi papá es el mejor papá del mundo. Nunca me ha dicho que no. Me ha dado todo lo que yo le he pedido, todo lo que yo he querido. No. Papá también nos corrige. ¿Por qué? Porque como nuestro Padre Celestial, cuando Dios te dice que no a algo, no es porque es un Dios malo, es porque es un Padre que te está cuidando de algo que te va a llevar al desastre. Lo mismo tu papá. Cuando papá te dice no, y a lo mejor en ese momento te vas a enojar con tu papá, y algo que veíamos incluye a los papás. Algo que veíamos en la resolución, pastora nos decía: las mamás no vinieron al mundo para ser las amigas de sus hijas. Las mamás vinieron a ser mamás. ¿Por qué? Porque el día que le digas que no, es no. Y te va a odiar en ese momento, pero tú sabes que la estás cuidando. Y lo mismo pasa con los padres. Papá no vino a ser tu amigo, papá vino a ser tu padre. Y si tu papá te dice no, aunque te enojes, es no, porque Él te está cuidando. Y dirían por ahí, y sí es cierto, cuando crezcas lo entenderás. Así que escucha el consejo de tus padres, hijo. Vamos a esta parte que les digo de instrucción, corrección y herencia. Vámonos a Deuteronomio 11. (18-21). Deuteronomio 11 del 18 al 21. Y dice así, escuchen bien, papás: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán, dame tantito,
Repito nuevamente, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Dios te está llamando, papá, a que cada etapa de la vida de tu hijo le enseñes. Si el día de hoy tienes un hijo allá en Semillas, qué bueno, te felicito, porque ese es el mejor momento de darle los fundamentos a tu hijo en Dios. Instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo no se apartará de él. Y aunque se quiera apartar, ¿qué crees? Que va a regresar al camino. Si tú cumples esta instrucción, si tú, papá, le enseñas a tus hijos, Dios es nuestro Señor, así y así y así y así y así, entonces tus hijos tendrán los fundamentos correctos para que cuando el enemigo venga y decirle, hey, por ahí no, vente por acá, él diga, discúlpame, pero mi papá me dijo que era por aquí y por aquí voy a seguir, ¿sí? Nuevamente, la importancia de decir, de hacer el papel que te toca como padre. Papá, tú tienes una influencia única en tus hijos. Tu fortaleza es poderosa, ¿sí? ¿Cuántos de un niño chiquito dice, wow, papá, eres el más fuerte? Aunque tú por acá ya no estés aguantando lo que estás cargando, ¿no? Pero para tu hijo en ese momento eres el papá más fuerte. Tus palabras pueden ser alentadoras e inspiradoras. Déjenme decirles que yo de chiquita padecí mucho de que me salía sangre de la nariz a cada rato. ¿Me picara o no me picara la nariz? O sea, eran así hemorragias. Y había días en que mi papá estaba en el trabajo y yo le decía a mi mamá, mamá, quiero a mi papá, quiero a mi papá, quiero a mi papá. Pues no tocaba más que mamá, ¿sabes qué? Le pasó esto a mí, vente. Y mi papá llegaba como rayo. Y entonces yo ahí sangrando y mi papá acá sosteniéndome y diciéndome, ya mi amor, no te preocupes, tranquila, las esto, el otro. Y entonces el ritmo cardíaco de mi corazón bajaba a un ritmo normal y la sangre se detenía. ¿Te das cuenta, papá? ¿Sí? Tus abrazos pueden ser profundamente confortantes. En los últimos 9 años de mi vida he sentido el abrazo de mi papá tan confortante. De verdad que sí, papás. Tu sonrisa puede transmitir alegría y confianza. A veces los papás no son tan expresivos, ¿verdad? Tienen una forma extraña de sonreír, no lo sé. Otros sí, sonríen mucho, pero hay unos que esa sonrisa ligera no sabes lo que puede hacer en el corazón de tu hijo. Tu tiempo compartido puede ser divertido y productivo. Sabemos que el padre es el proveedor de casa. Sabemos que a veces los tiempos son complicados, pero esos tiempos exclusivos que les des a tus hijos, que sean de calidad. Y no importa si es mucho, si es poquito, cuando el hijo vea que estás ahí cerquita de él, él lo va a agradecer mucho. Tu contacto físico puede estimular un desafío. Lo que les decía, no quiero saltar, papá, no, como saltamos juntos. Y ¡zas! Y hijo se hace el valiente y salta porque papá está cerquitita de él. Tu orientación puede cambiar vidas y ser fundamental. Es esta parte donde entra el de no, hijo, por aquí no, no, hijo, no vas, te quiero a tal hora, esto no, te voy a castigar el celular, esto, el otro, aquello. Ahí está. Va ligada a tu corrección, puede salvar vidas y dar vida. Así que hijos, nuevamente, no tomes a mal cuando papá te corrija, te está salvando la vida. Tus aventuras pueden ser emocionantes y memorables. ¿Quiénes no han tenido una aventura con su papá? No permitas, papá, que nada ni nadie te quite el poder del Padre que Dios te ha dado. Esto va a depender de ti.
Porque aunque tengas una esposa que te anime, porque aunque tengas unos hijos que estén ahí reconociéndote, si tú no aceptas este desafío, Satanás puede hacer contigo lo que él quiera. Pero mientras digas, acepto el desafío, vas a hacer cosas grandes. Nosotros como hijos los necesitamos. Y necesitamos saber que son nuestro lugar seguro. Cuando las cosas no resultaron como pensábamos que resultarían. Dios te va a usar, papá, para que algunas veces tengas que restaurar la identidad de tus hijos. Esto lo hizo mi papá conmigo. Hace 9 años yo tomé una mala decisión que me llevó a vivir unos años donde mi identidad fue destrozada. Donde yo nada más los veía ciertos días y me iba, pero ya no me sentía digna de ser sus hijos. Y menos hija de Dios. Permití que destrozaran mi identidad. Y lo recuerdo muy bien. Cuando regresé, como cuando el hijo pródigo que dije, voy a regresar a casa de mis padres. Y recuerdo muy bien la fecha, 2 de noviembre del 2020, cuando regresé a mi casa. Y da la casualidad que ese día mi mamá no estaba en casa, estaba mi papá. Llegué, me acuerdo bien, con 2 bolsitas de ropa, toda mi vergüenza. Nos sentamos a comer, 30 minutos de silencio. Y después empecé a decirle, papá, he vivido esto, esto, esto y esto. Hoy estoy destrozada. Hoy no sé quién soy. Hoy estoy vacía. Sé que estás, sé que está Dios, pero no lo siento, no me siento digna. ¿Y sabes qué me dijo mi papá? Con ese amor, eres mi hija. Esta es tu casa. Aquí estás segura. Dios usó a mi papá para restaurar mi vida. Esos días esos meses que yo estuve en su casa, pasando este proceso de sanidad, los abrazos de mi papá fueron reconfortantes. En los abrazos de mi papá, Dios me estaba diciendo, eres hija. No nada más eres hija de este hombre, eres mi hija. Y te estoy regresando la autoridad que el enemigo te quiso quitar. Si bien sí, por una mala decisión que yo tomé. Pero eres mi hija. No hay vergüenza en ti. Tienes la autoridad de ser llamada hija de Dios. Y hoy estoy aquí por el amor de un padre que ese día me abrazó y no me rechazó. Que ese día me dijo, eres mi hija, esta es tu casa y aquí estás segura. No sé qué hubiera sido de mi vida si eso no hubiera pasado. Pero puedo ver el amor, el poder del Padre que mi papá entendió. Y tú me puedes decir, ay, Ami, claro, es fácil porque tuviste un papá presente. Pero ese papá presente no tuvo un papá. Tuvo unos abuelos por unos años, pero murieron. Mi papá estuvo solo. Estaba su mamá, estaba su padrastro, pero no tuvo un padre presente. Mi padre creció así, sin un padre presente hasta los 20 años que conoció a Jesús. Si mi papá no hubiera entendido, si mi papá no hubiera aceptado su identidad como hijo de Dios, ¿crees que nos habría podido mostrar el amor a mi hermana y a mí como un padre, como Dios lo dice? No, pero mi papá fue valiente. Mi papá aceptó la identidad de hijo que Dios le dio el día que lo aceptó en su corazón. Y nos cuentan, cuando mi mamá se enteran que están embarazados de mi hermana mayor, no sabían que era niña. Mi papá le dice a Dios, me encantaría que fuera una niña. Y le mandó 2. ¿Tú crees que un papá, con un papá ausente, pudo haber dado amor a 2 mujeres? Porque las mujeres necesitamos más el apapacho. Porque los hombres también, pero las mujeres somos más de quiero a mi papá.
Mi papá fue valiente al decir: estoy aceptando lo que tú me dices, ser el padre de ellas, y las voy a instruir. Y mi padre nos instruyó. Un día mi papá sentado nos dice, y ya recién habíamos acabado la carrera a las 2, y nos dice: pues hijas, esto es lo que más puedo darles. No tengo un terreno para en un determinado momento darles una herencia, esto que el otro. Mi papá se sentía un poco avergonzado por ello, pero mi hermana dijo algo muy cierto y que se lo recordamos hasta hoy en día: nos has dejado la herencia más grande, nos has dejado el legado más grande, el conocer a Dios, el saber que somos hijas de Dios. Si en tus posibilidades estar dejarles algo material, gracias a Dios por ello. Qué bueno que también puedes bendecir a tus hijos, pero que tu legado principal, papá, sea dejar el que conozcan al Señor, que conozcan a su Padre Celestial. Ese es el legado más grande que tú puedes dar. Recuerda que Padre es la esencia de Dios. El mismo Dios te ha dado esa esencia. ¿Y qué es esencia? Es todo aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente, lo invariable de ellas, la sustancia principal. Eso quiere decir, papá, que tú tienes la paternidad en tu esencia. Nadie te la puede quitar. Puedes tener muchos cambios, puedes vivir muchas cosas, pero si tú estás afirmado en Dios, esta esencia de paternidad que Dios puso cuando te pensó y la pones en práctica, tus hijos van a hacer maravillas. Tus hijos se van a poder parar allá afuera y decirle al enemigo: estás queriendo destrozar a la familia, estás queriendo destrozar nuestra hombría. Pero ¿qué crees? No, porque nosotros estamos plantados en quien nos dio, el quien nos dijo lo que somos y lo que vamos a hacer. Hombres solteros, esto también es para ti. Hoy no tienes hijos, tal vez hoy no tengas todavía una pareja, tal vez en tus planes todavía está algunos años más para casarte, pero esto está en ti. Por favor, no lo guardes. Sé que estos tiempos son más complicados y nos ponemos a pensar: híjole, ¿de qué los vamos a mantener? Híjole, es que los pañales, híjole, es que la educación y muchas cosas. Pero no te permitas no darte el privilegio de ser padre. Crece con ello, avanza con ello. Que hoy estás preparándote para ser un hombre, un ingeniero, un licenciado, tal en artes, tal en música, esto, el otro, sí, pero que también en ese sueño que estás construyendo haya el espacio para tus generaciones, haya ese espacio para tus hijos. Quiero ser lo mejor en esto porque en algún futuro voy a tener un hijo. Mi esposo el otro día me preguntaba: oye, mi amor, ¿crees que vaya a ser un buen papá? Le dije: estoy completamente segura que vas a ser el mejor papá para los hijos que Dios nos dé. Y también te puedo decir que mi esposo unos años tuvo un padre ausente, que gracias a Dios hoy su relación está reestructurada. Pero mi esposo también sabe quién es su Padre Celestial, porque dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaren, tienes a Dios. Él nunca te va a dejar. Y me puedes decir a mí: tú no entiendes, mi relación con mi padre está fracturada, yo no tuve un buen papá. Y sí, no te puedo entender, pero hoy te invito a que le des la oportunidad a Dios de ser tu padre, porque a veces nada más nos quedamos aquí: es mi Salvador, es Dios, es mi Señor, pero no le das la oportunidad a Dios de ser tu padre, y eso todavía es más profundo que el que sea solamente tu Señor. Hoy está esta invitación. Si tu relación con tu padre te fracturó y te dañó, sí, se vale que estés enojado con él, pero dile a Dios: quiero sanar, quiero perdonarlo,
Quiero disfrutarte a ti como mi Padre Celestial, que tiene cuidado de mí. La palabra dice, si Dios tiene cuidado de las plantas, de los animales, ¿por qué no va a tener cuidado de ti? ¿Por qué dudas de eso? Dios es tu Padre en todo momento. Él sabe la necesidad que tienes. Él está contigo, aunque tal vez veas que está tan oscuro el día y que no puedes ver y que no ves salida. Dios tiene cuidado de ti y te prometo que sí vas a ver la luz. Si tú le dices, oye papá, estoy así, me siento destrozado, estoy enojado, ya no quiero odiar, el Padre viene y te abraza y empieza a sanar tu corazón. Tal vez no tuviste un padre terrenal como te hubiera gustado, pero hoy tienes al mejor papá que donde quieras buscarle no vas a encontrar. Él está por encima de todo, por arriba de todo, por debajo de todo. Es tu Padre. Él te va a dar todo lo que necesites. Déjame decirte el por qué el tema, porque no te di el tema de mi mensaje, ¿verdad? Te lo voy a decir ahorita. El mensaje de mi tema le puse el oficio más antiguo del mundo. Porque cuando yo la leí dije, no puede ser. Si esto los hombres lo entienden, no me quiero imaginar lo que va a ser en esta casa con tus generaciones. Dice, Jesús nos cuenta lo que está pasando antes del principio. Ya había gloria y amor compartidos entre un padre y un hijo unigénito. Vámonos a Juan 17:5. De esas veces que dices, pero es que yo ya leí la Biblia y no me acordaba que había leído esto. Y entonces cuando yo leí este versículo dije, Dios, ¿por qué olvidé esto si ya lo leí? Dice así, ahora pues, Padre, esto lo está diciendo Jesús, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Antes de qué? Antes de que el mundo fuese. Y dice aquí, sí, antes de Génesis 1:1, la paternidad ya estaba ahí. Que no te vengan y te digan, ay, el ser padre es un cuento. No, Dios ya era padre antes del inicio de este mundo. Ahí ya estaba la relación entre padre e hijo. ¿Te das cuenta, papá? No puedes menospreciar la paternidad que Dios te ha dado. No puedes menospreciar el honor que Dios te ha dado. Perdónanos. Perdónanos si muchas veces como hijos, como esposas, hemos menospreciado tu paternidad. Hoy estoy aquí como una hija y te pido perdón. Hoy estoy aquí como una esposa y te pido perdón. Si palabras o si acciones te hicieron sentir menosprecio, hoy vengo a decirte que Dios te está diciendo, este es el lugar que te he dado. Eres el hombre, eres el que va a ejercer paternidad sobre generaciones. Tienes la autoridad, tienes mi autoridad, tienes mi esencia. Igual, a lo mejor tuviste un excelente papá, pero ya no está contigo en esta tierra. Quédate con lo que te enseñó. Hónralo. Practica lo bueno que te enseñó. Pero ya no estás huérfano de padre. Hoy tienes a tu Padre Celestial que también te ha recogido, que también te está abrazando. Es lo mejor que podemos disfrutar. Nuevamente te digo, pelea tu paternidad. No permitas que el enemigo te la arrebate. No permitas que el propósito que Dios puso en ti se vea frustrado. Toma tu lugar, el lugar que Dios te ha dado como su hijo y como padre de tus generaciones. Hijos, nos toca honrar esa paternidad que Dios les dio a nuestros padres. Perfectos no son, pero nos toca honrarlos, nos toca reconocerlos. Hoy estábamos platicando el viernes con un amigo chef
que dice que estaba viendo un video de estadísticas de los días que se celebran pues en todo el mundo, ¿no? Y él nos contaba, y adivinen dónde está la celebración del Día del Padre, ¿en qué número? Y nosotros así, no, pues no sé. Y nos dice, de todo el listado que tenían ahí, en la número 20. Y después por ahí también me salió ese videíto y decía que arriba del Día del Papá estaba Halloween y el Día de Todos los Santos. Y el hombre que decía esto, yo ni sé ni qué se celebra ese Día de Todos los Santos, pero estaba abajo del día, estaba arriba del Día del Papá. ¿Qué está pasando? A veces, y platicábamos, ¿no? Y decíamos, pues al papá a veces no le gusta salir a comer, ¿no? El papá es más de, pues vamos a estar aquí en casa, disfrutar. Este amigo chef nos decía, algunos hasta les dicen a sus familias, no, pues déjenme solo, ustedes váyanse a pasear, me quieren dar un buen día, déjenme solito disfrutándome a mí. Y se vale. Pero si tú tienes a tu papá hoy en día, el día de hoy, cuando termine la reunión, ve, abrázalo, hónralo, dile gracias papá. Gracias por ese legado que me estás dejando. Gracias por dejarte usar por Dios. Y si tu papá no conoce a Dios, de todas maneras dile, gracias papá, porque te estás dejando usar por Dios. Los padres te enseñan las lecciones más grandes de tu vida. Igual mi papá me enseñó hace pocos años. Como niña de escuela dominical, he escuchado muchas veces el tema de perdón. Y tienes que perdonar, y 70 veces 7, y si tu compañerito te sacó la lengua, pues perdónalo. Y con el paso de los años fui entendiendo y nos fueron diciendo y enseñando, perdonar no es un sentimiento, porque entonces nunca perdonaríamos. Perdonar es una decisión. Y de igual manera, en el año 2021 mi papá me dio la lección más grande de perdón. Cuando tuve enfrente al hombre que más daño me hizo y que nos hizo a toda la familia, mirándolo a los ojos con ese temple que tiene, mi papá le dijo, te perdonamos. Mi familia y yo no tenemos nada contra ti. Estaremos orando para que tengas un encuentro real con Dios. Me quedé congelada. Dije, no puede ser. Toda mi vida escuchando de perdón. Y hoy este hombre me lo enseñó de una manera que después de eso dije, no puedo no perdonar. No puedo no decidir perdonar. Mi padre tenía todo el derecho de, si quieres, desquitarse lo que quieras, pero no lo hizo. Yo ahí parada y mi papá diciéndole, te perdonamos. ¿Te das cuenta, papá, de lo que puedes hacer en la vida de tus hijos? ¿Te das cuenta, papá, de lo que puedes transformar en la vida de tus hijos? Ustedes son valientes. Ustedes no son cobardes. Ustedes no son lo que el mundo dicen que son los hombres. No. Hoy estoy segura, hoy creo que ustedes son hijos de Dios y que en su momento vas a dar esa paternidad que Dios te ha dado. Vas a seguir ejerciendo esa paternidad que Dios te ha dado. Vas a seguir llevando a tus hijos al cumplimiento de su propósito.